Casi todos los pacientes que acuden a consulta con problemas en el pie padecen dolor. Una anamnesis exhaustiva es de gran importancia para establecer el diagnóstico. La edad, el sexo, la profesión u oficio, el deporte y las actividades lúdicas son factores adicionales que deben considerarse específicamente en cada paciente. Asimismo, debe interrogarse al paciente sobre el tipo de inicio de los síntomas dolorosos, sobre su localización y la irradiación que ella puede tener, sobre el carácter y sobre los factores que le dieron las causas. Es necesario comparar la articulación de un pie con la del otro pie con el propósito de establecer las diferencias propioceptivas que se pueden obtener. La observación de los zapatos del paciente, considerando la forma y la suela, proporciona las primeras orientaciones sobre cómo detectar la causa del problema que él refiere. Además de realizar una exploración palpatoria, valorando la movilidad y la sensibilidad dolorosa a la presión de todas las partes afectas, debe observarse el pie con sobrecarga y la marcha. La metatarsalgia significa el dolor generalizado en la parte anterior del pie. El pie plano es la deformidad más frecuente del pie y causa de metatarsalgia. Con la disminución del arco transversal por debilidad muscular y ligamentosa se producen cambios en el pie como un alus valgo. Las formaciones plantares de tipo calloso por sobrecarga de las cabezas metatarsianas también comportan alteraciones que son importantes en el pie. El pie se compone de tres partes distintas: el tobillo, el tarso y el metatarso. El tobillo está constituido por la articulación tibio-tarsiana, que es uniaxial, que comprende la sindesmosis peroneo-tibial que encaja en mortaja el astrágalo. La tróclea astragalina es más larga hacia adelante que hacia atrás. El astrágalo se bloquea entre la tibia y el peroné en la flexión dorsal del pie. El tarso está compuesto de 7 huesos repartidos de atrás hacia adelante: el astrágalo y el calcáneo, a continuación el cuboide y el escafoide y los 3 cuneiformes. Se distinguen en el pie varias articulaciones: la articulación de Chopard, que es la articulación medio-tarsiana que separa al escafoides y cuboides de una parte y el astrágalo y el calcáneo de la otra, que está marcada en la imagen con la línea roja. La articulación de Lisfranc, que es la articulación tarso-metatarsiana, que comprende los 3 cuneiformes y el cuboides de una parte y los metatarsianos de otra parte, y que se encuentra con la línea azul. La línea de gravedad del cuerpo desciende en la articulación astrágalo-escafoidea. El pie comprende una parte posterior, que es la estructura de superposición y de estabilización astrágalo-calcáneo, una parte anterior, que es la estructura adaptadora y de extensión del pie, una parte media, que es la zona rítmica, constituida por el cuboides. El punto de equilibrio entre estas estructuras anterior y posterior es el cuboides. También en el pie distinguimos el eje externo, que pasa por el calcáneo, el cuboides y el cuarto y quinto metatarsianos. El eje interno, que pasa por el astrágalo, el escafoides, los cuneiformes y el tercer metatarsiano. El eje de Quinqué, que es oblicuo de atrás hacia adelante, pasando por el calcáneo, el astrágalo y el escafoides, y tiene un ángulo de 42 grados con el eje horizontal que encontramos en la parte media inferior. La línea de Shade, que une la parte posterior inferior de la polea astragalina, el centro del escafoides, el primer cuneiforme y la cabeza del primer metatarsiano. Cuando el pie es plano, la línea de Shade está inclinada hacia arriba. Cuando el pie es cabo, la línea de Shade está inclinada hacia abajo. En el pie encontramos un ángulo bien interesante, que es el ángulo de Jean-Anomier. Forma un ángulo normal de 120 a 128 grados. El pie es plano cuando ese ángulo es superior a 128 grados. Este ángulo une la parte posterior inferior de la polea astragalina, el centro del escafoides, el del primer cuneiforme y la cabeza del primer metatarsiano. El pie plano, la línea está inclinada hacia arriba, y en el pie cabo la línea está inclinada hacia abajo. El ángulo normal es de 120 a 128 grados y en el pie plano siempre es mayor de 128 grados. El metatarso comprende los 5 metatarsianos que terminan en los dedos de los pies.
Cada metatarsiano está formado por una cabeza, un cuerpo y una base. Las articulaciones metatársicas son articulaciones de tipo anfiartrosis. Cada metatarsiano se articula con su cuneiforme correspondiente, menos el cuarto y quinto, que se articulan básicamente con el cuboides. En cuanto al movimiento de la articulación del tobillo, vamos a encontrar que la flexión plantar es la misma extensión dorsal del pie. Y aquí la flexión, la extensión dorsal del pie es de 50 grados, igual a la flexión dorsal del pie. Pero en una posición de caída, para que haya estabilización del cuerpo, allí básicamente la flexión dorsal en la posición de caída, para estabilizar y que la gente no se vaya hacia adelante, es de solo 30 grados. Podemos encontrar que hay unos movimientos de eversión del pie que son hasta de 15 grados y de inversión del pie de hasta 35 grados. La abducción es de 16 grados y la aducción del pie es de 20 grados. En esta gráfica se puede apreciar sobre todo los movimientos de la articulación proximal de los dedos del pie. En el dedo gordo podemos encontrar que tiene una flexión de 45 grados y una extensión de hasta 70 grados. Y en los otros dedos del pie vamos a encontrar que su flexión máxima es de 35 grados y su extensión máxima es de 30 grados, siendo entonces el dedo hallux el que tiene mayor movimiento en el pie. En esta gráfica podemos apreciar las variantes más frecuentes del antepié y de la longitud de los dedos, formando el tipo griego con la letra M, intermedio con la letra M y O, y egipcio con la letra O. Esta clasificación es una clasificación de Levier y que ha tenido durante muchos años, no ha habido cambios en ese sentido. Y en la parte inferior encontramos la valoración de la bóveda implantar interna del pie, donde se aprecia en la letra P una curvatura normal, poco elevada con la letra Q, y una disminución o abolida con pie plano, y la curvatura acentuada con el pie cabo con la letra R. En esta imagen podemos apreciar una valoración de la posición de la parte posterior del pie. En posición normal, la desviación en valgo es de más o menos 3 grados, mientras que en el pie valgo la posición es superior a 6 grados y se aprecia entonces un pie valgo. Y en la parte inferior podemos ver diferentes malformaciones que pueden ocurrir, especialmente en los dedos del pie, producto de calzados inadecuados, muy apretados, con un talón muy elevado y a la vez apretado y con la punta cerrada. Y entonces podemos apreciar que con la letra T está el dedo en martillo en la articulación interfalángica proximal, con la letra U el dedo en martillo en la articulación distal y con la letra D el dedo en garra. Dentro de la fisiopatología del tobillo podemos encontrar una serie de afecciones dolorosas del tobillo. Primero son las lesiones articulares, entre las cuales se distinguen 4 grupos: las afecciones mecánicas producidas por esquinces y fracturas, las afecciones degenerativas producidas por artrosis y condromatosis, las afecciones inflamatorias agudas como las producidas por la gota, el ácido úrico, subagudas y crónicas, producto de artritis reumática, reumatismo articular, lesión tuberculosa, artritis sépticas, artritis gonocócica o artritis producidas por hongo picóticas, y las artropatías neurológicas como las producidas por TAVES y las algoneurodistrofias. También tenemos las afecciones, dentro de las afecciones dolorosas del tobillo, las lesiones periarticulares, en donde tenemos la tendinitis aquilea, que es una lesión por sobrecarga del tendón de Aquiles, las bursitis pre o subaquíleas, que se manifiestan con hinchazón y dolor y disminuye el movimiento habitual, provocando una atrofia muscular y debilidad motora. Este tipo de bursitis puede durar unos días o extenderse hasta unas semanas. Tenemos la tenosinovitis, en donde hay inflamación fundamentalmente de los ligamentos del pie, inflamaciones de las partes blandas producidas por presión, especialmente calzados inadecuados, que hace que se formen diferentes heridas en los pies, y también tenemos las insuficiencias circulatorias que pueden generar inflamación en un segmento o el pie completo. También encontramos dentro de los dolores del conjunto del pie los dolores de origen estático producidos por el pie plano y el pie cabo,
y se distinguen principalmente tres grandes patologías: las enfermedades reumáticas, en donde encontramos por lo menos las poliartritis reumáticas, las pelviespondilitis reumática, el síndrome de Fischer-Leroy-Retier, que se considera una espondiloartropatía y que está caracterizado por la tríada oligoartritis con compromiso de las grandes articulaciones de los miembros inferiores, uretritis y conjuntivitis. La artritis reumatoide, que es una de las enfermedades reumáticas más comunes, es una enfermedad fundamentalmente autoinmune, sistémica crónica. El sistema inmune ataca y destruye sus propios tejidos y afecta principalmente las articulaciones, pero también a menudo a otros órganos. Y la artritis gonocócica, que es una infección de una articulación y ocurre en personas que tienen gonorrea, que es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, y la gonorrea gonocócica es una complicación de la gonorrea y puede producir afectaciones especialmente a nivel del pie. En segundo lugar, encontramos los pies inflamatorios falsos, donde está la distrofia simpática de Sudet, que se define como un dolor difuso que se localiza habitualmente en las zonas más distales, aunque ocasionalmente se presenta en tronco o extremidades y se asocia a cambios inflamatorios tróficos y vasomotores de la piel. Tenemos también las TAVES, que es una enfermedad de neurosífilis que ocasiona deformaciones óseas, y la insuficiencia venosa crónica, que también va a afectar por efecto de problemas que se consiguen a nivel de las venas, especialmente de la pierna. Van a producirse mal retorno venoso e inflamación, especialmente del pie. Y la tercera son los pies vasculares, en donde podemos encontrar fístulas arteriovenosas, generalmente congénitas, que es una conexión anormal entre una arteria y una vena, produciendo inflamaciones en la zona. Los pies dolorosos linfáticos, que generan linfedemas, que puede ocurrir en un brazo o una pierna, y es que es ocasionada por una obstrucción de los diferentes elementos que conforman el sistema linfático. La arteritis obliterante, que también es conocida como la enfermedad de Friedlander, y consiste en una inflamación arterial de tipo grave que puede desarrollar tumefacción y crecimiento excesivo de las células que tapizan el vaso sanguíneo, provocando la obstrucción completa de la arteria y por ende coloraciones inadecuadas, coloraciones oscuras o muerte del pie. La eritromegalia paroxística de Weill-Mitchell es una enfermedad vascular periférica rara que se manifiesta por crisis repetidas de rubicundez, hipertermia y dolor en manos y pies que se desencadenan especialmente por el calor. Y los sabañones o perniosis, que son llagas o protuberancias en la piel que se producen por la exposición a temperaturas muy bajas en el frío. También encontramos los dolores segmentarios del pie, en donde encontramos las talalgias, ¿sí? Talalgias estáticas posteriores, plantares, talalgias inflamatorias, poliartritis, osteocondritis reumatoide, que en este caso es la osteocondritis del calcáneo, que también se le llama epifisitis del calcáneo, y que es un problema óseo doloroso que se produce por la inflamación del cartílago de crecimiento del talón. Y otras talalgias como la enfermedad de Payet o el espolón calcáneo, que es un crecimiento óseo que se desarrolla alrededor del hueso del talón, a menudo causado por zapatos que no calzan bien y que a veces causan dolor. Las plantalgias, que son plantalgias estáticas, dentro de las plantalgias se engloban todos aquellos síndromes dolorosos localizados en la región plantar del pie y que están vinculados a afecciones propias de las estructuras del pie, así como enfermedades sistémicas y problemas del tipo estático posturales. Puedes encontrar dentro de ellas la aponeuritis plantar, que es la inflamación de la parte de la fascia de la parte central del pie, del músculo pélvico, y la fascitis plantar, inflamación del tejido conectivo grueso que une el talón con los dedos del pie. Las metatarsalgias, que es una afección que produce dolor e inflamación en la bola del pie, en el metatarso. Aquí se puede sufrir esta afección si participa la persona en actividades como correr o saltar de forma muy continua.
También existen otras causas, por ejemplo, deformidades del pie y zapatos demasiado ajustados o demasiado grandes. Podemos tener allí el neuroma de Morton, que implica un engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios conductores de los dedos del pie. Esto puede causar un dolor agudo y con ardor en el metatarso. Los dedos del pie también pueden picar, arder o adormecerse. Y el dedo en martillo, que es una afección del pie caracterizada por una curvatura anormal del dedo en la articulación de la parte media. El dedo se mantiene, generalmente causado por usar zapatos con tacones o con la punta demasiado angosta, y suele afectar básicamente el segundo dedo del pie. Otras dolores segmentarios del pie se distinguen las grandes enfermedades reumáticas como la poliartritis, la poliartritis reumatoide, la pelviespondilitis reumática, la artritis infecciosa, que puede ser gonocócica o basilar, la osteoporosis localizada, la enfermedad de Hüller-Weiss o escafoiditis. Un escafoides accesorio o navicular se forma a medida que se desarrollan los huesos del pie. En un pie normal es una de las dos piezas que eventualmente se fusionan para formar el navicular, y esto puede permanecer abierto durante mucho tiempo, generando mucho dolor. La enfermedad de Freiberg, que es la que se le llama la epifisitis de la cabeza del segundo metatarsiano, que genera aplanamiento de la zona y dolor especialmente en ese segmento. Y la sesamoiditis, que es una fractura o dolor de los huesos sesamoideos que están en el primer dedo del pie y que pueden generar muchísimo dolor en la zona de fijación e impedir inclusive la deambulación. Dentro de la fisiopatología del tobillo analizaremos varias afecciones. La primera es la lesión anterior de la tibia. La causa fundamentalmente tiene varios aspectos, por lo menos estando de pie fijo en el suelo, la tibia se va anteriormente. Al producirse una flexión plantar extrema, estando el peso del cuerpo en carga sobre el pie, también puede producir que la tibia se vaya anteriormente. Y otra es al producirse un choque con un balón. El mecanismo: la tibia se desliza en anterioridad sobre el astrágalo. Esa lesión está fijada por una hipertonia del tibial anterior. La otra es la lesión anterior del astrágalo. Aquí la causa es una supinación forzada con apoyo sobre el borde externo del pie. En el mecanismo, el astrágalo está en inversión forzada. Es antero-externo con respecto al antepié y relativamente antero-interno con respecto a la tibia. La fijación articular se asienta a nivel de la articulación anterior entre el astrágalo y el calcáneo y entre la tibia y el astrágalo. En la lesión anterointerna del calcáneo encontramos que la causa es debida a una flexión plantar con inversión forzada. Aquí este es el mecanismo del esguince clásico del tobillo. El calcáneo está fijo en anterioridad y en inversión sobre la carilla articular posterointerna, que está en compresión. Ahí hay asociado un estiramiento del ligamento lateral externo y un estiramiento del ligamento interóseo astrágalo calcáneo. Existe una rotación interna del retropié y una rotación externa del antepié. El pie se adapta en torsión. Las fases plantares están estiradas y hay una lesión asociada del cuboides que arrastra al escafoides en su descenso. En la lesión inferointerna del escafoide, las causas de las lesiones del escafoides pueden ser secundarias a un aumento brusco de la carga sobre el arco medio del pie, que arrastra simultáneamente en lesión al cuboides y al escafoides. Una lesión del cuboides, el escafoides, se apoya sobre el cuboides. Si éste desciende, el escafoides sigue su movimiento. Una lesión del astrágalo también puede arrastrar el escafoides. El escafoides bascula en rotación interna alrededor de un eje anteroposterior. El borde externo queda descendido y el tubérculo interno queda alto y saliente. En la lesión de inferioridad del cuboides, las lesiones son secundarias a un aumento de la carga sobre el arco medio del pie que arrastra en lesión a la pareja escafoides-cuboides. También una de las causas de inferioridad del cuboides es un pie plano, una flexión plantar, inversión forzadas y una lesión de inversión del calcáneo. El mecanismo: el borde interno del cuboides desciende y arrastra con él al escafoides.
Hay hipotonia de los peroneos con debilidad del arco externo del pie y de los tejidos blandos plantares. Hay que aclarar aquí que las lesiones de superioridad del cuboides son bastante raras, sin embargo existen, y su forma de tratamiento es muy similar, solo a la inversa, de cómo tratamos específicamente la inferioridad del cuboides. En el diagnóstico quiropráctico del tobillo y el pie, uno de los aspectos más importantes es la anamnesis. En el tratamiento de los dolores del pie hay que eliminar ciertas causas de dolores, la lesión por lo menos de los nervios sensitivos. En este caso, examinar si existe una ciatalgia a nivel de la lumbar 5, sacro 1. El síndrome del nervio ciático popliteo externo. Otras neuropatías periféricas como síndrome del canal tarsiano. Dolores referidos a partir del esclerotoma después de lesiones neurovasculares metaméricas de origen vertebral. Dolores referidos a partir de los músculos que están alrededor de la zona donde aparece el dolor. Dolores referidos de origen visceral que pueden estar produciéndose una lesión del pie. El edema de los tobillos en las cardiopatías y en las lesiones renales. Son todas estas causas que hay que analizar previamente antes de cualquier tratamiento manipulativo. En la exploración del pie, a partir de las causas analizadas en la fisiopatología, podemos encontrar que en una lesión posteroexterna del calcáneo notamos un mal equilibrio del pie, el talón se encuentra hacia adentro, hay hiperlaxitud del tobillo e inestabilidad. Observamos una restricción especialmente en la inversión del pie y el dolor se sitúa en la parte interna del tobillo a nivel del seno del tarso. En el caso de una lesión de anterioridad de la tibia, encontramos hinchazón repetida cuando el paciente está de pie, déficit fundamentalmente en la flexión dorsal, dolor al subir las escaleras, malestar local y sensación de inestabilidad del tobillo. En la lesión anterior del astrágalo vamos a notar una restricción en flexión dorsal asociada a dolores de los ligamentos laterales interno y externo. Y los movimientos del calcáneo están restringidos. Existe un dolor en la movilización del calcáneo con respecto al astrágalo. En la lesión ínfero-interna del escafoides observamos dolor a nivel del arco interno del pie asociado a una molestia en posición de pie. El dolor aumenta al ponerse en cuclillas. Encontramos dolores ligamentarios periarticulares y dolores al caminar sobre el borde interno del pie. En la lesión de inferioridad del cuboides notamos dolores en la inversión a nivel del borde externo del pie que irradian hacia el cuarto y quinto metatarsianos, a nivel de la cabeza de los metatarsianos asociados a durezas y metatarsalgias. Y observamos un edema a nivel de la cabeza de los metatarsianos. En las lesiones de los cuneiformes notamos metatarsalgias, durezas y la enfermedad de Morton. En cuanto a la palpación, en cada una de estas patologías encontramos en la lesión anterior de la tibia notamos una tibia que está más anteriorizada. En la lesión anterior del astrágalo, si el cuello del astrágalo está anteriorizado, van a existir dolores ligamentarios. En la lesión inferointerna del escafoides, el tubérculo está arriba y saliente. En la lesión de inferioridad del cuboides, el borde interno del cuboides está saliente y doloroso, especialmente en la cara plantar. En la lesión de los cuneiformes, en el caso de que sea de superioridad, observamos un bulto en la cara dorsal del pie. Y lo contrario, si es de inferioridad. En los test de movilidad, encontramos en la lesión anterior de la tibia, se observa una restricción en deslizamiento anteroposterior. En el caso de la lesión posteroexterna del calcáneo, observamos una restricción en inversión del pie. En la lesión anterior del astrágalo, observamos una restricción en deslizamiento posterior del astrágalo con respecto al calcáneo y una restricción de la eversión o de la inversión del calcáneo. En la lesión ínfero-interna del escafoides, notamos una restricción del primer radio en rotación interna. En la lesión de inferioridad del cuboides, observamos una restricción del quinto radio en rotación externa. En la lesión de los cuneiformes,
observamos una restricción de movilidad del metatarsiano correspondiente. En el testing muscular, en la lesión anterior de la tibia vamos a observar una debilidad del tibial anterior. En la lesión póstero externa del calcáneo observamos una debilidad de los músculos peroneos. En la lesión inferointerna del escafoides observamos una debilidad del tibial anterior. Y en la lesión de inferioridad del cuboides observamos una debilidad de los peroneos. En el examen neurológico, la inervación del pie nace de las regiones lumbares y sacras. Las regiones inervadas por cada nivel vertebral van a cubrir ciertos dermatomas que podemos estudiar. El dermatoma de L5 se sitúa sobre la cara dorsal del pie. El dermatoma del sacro 1 cubre el lado externo del pie. El dermatoma de la lumbar 4 se sitúa sobre el lado interno del pie. Igualmente vamos a testar el reflejo del tendón de Aquiles para sacro 1. Para analizar los diferentes problemas del pie, se requiere de hacer algunas pruebas funcionales que nos van a tipificar qué problema puede estar ocurriendo, si bien las placas no nos dan un resultado satisfactorio. Las pruebas funcionales nos van a ayudar a identificar el problema a nivel del pie. A continuación, veremos en videos algunas de estas pruebas funcionales, las más importantes con relación al tobillo y al pie. Esta es la prueba de Grifka. La prueba de Grifka valora los síntomas del pie plano. Vas a tener al paciente en posición sedente, vas a tomar su pie, vas a poner la mano sobre la base del calcáneo y la otra mano sobre la base de los metatarsianos. Lo que vamos a realizar aquí es una flexión pasiva de los metatarsianos y hacer una presión distal plantar en dirección longitudinal para realizar la siguiente prueba. Esta siguiente prueba va a generar una presión sobre la base de los metatarsianos y una extensión, y entonces esto nos va a provocar que vamos a hacer la fase, lo que viene siendo la fase de la marcha. Si provoca dolor al realizar el movimiento, es síntomas de pie plano a menudo, pero cuando es la flexión plantar total, es indolora. Esta prueba es para ver si hay alguna afectación en los huesos de los metatarsianos. Para la prueba de Instrunsky, el paciente debe estar en decúbito supino, los pies deben de quedar fuera de la camilla, el terapeuta debe estar enfrente de los pies. Para tomar la posición, vamos a agarrar la parte medial de la planta del pie. El pulgar debe quedar por atrás en la planta y los 4 dedos en la parte dorsal. Con la otra mano vamos a hacer una ligera flexión de los dedos. Ahí le preguntamos al paciente si existe dolor o no. Una prueba de desplazamiento de los dedos. Para esta se solicita al paciente que se siente con las piernas colgando. El fisioterapeuta fijará con una mano el antepié y con la otra la falange distal del dedo. Después realizará una presión en contra de la cabeza de los metatarsianos y realizará una flexión dorsal y una flexión plantar. Si ve que la inestabilidad progresa, se va a fijar la articulación proximal en una posición de flexión dorsal. Esto, unado a signos de inestabilidad y la aparición de dolor en la articulación de los dedos, nos dará una posición de dedos en garra y nos indicará una alteración de estas articulaciones. Desde el crujido, solicitamos al paciente que se siente y que le queden los pies colgando. De esta manera vamos a sujetar el dedo gordo por delante con el pulgar y poniendo toda nuestra mano en la parte posterior. Con la otra mano la vamos a sujetar con el pulgar por debajo y con toda la mano por la parte anterior. Ahora vamos a mover la articulación proximal del dedo pulgar
Vamos a hacer flexión plantar, flexión dorsal y rotación. La prueba saldrá positiva si existe crepitación en la articulación, que será dada por procesos artrósicos, y también la flexión dorsal estará disminuida. Esta es la prueba de Gansen. Esta prueba consiste en aclarar el dolor que se percibe en el antepié. El procedimiento es que vamos a tomar el pie de nuestro paciente, con nuestros dedos vamos a fijar las cabezas de los metatarsianos. Con nuestro dedo pulgar de nuestra mano vamos a poner en la zona dorsal del pie y vamos a fijar de esta manera. Con la otra mano vamos a tomar la base de la cabeza del primer metatarsiano con la del quinto metatarsiano, de esta manera, y vamos a comprimir en forma de pinza. Vamos a hacer una ligera presión. La presencia de dolor, al hacer la presión, si se irradia los dedos, puede ser un signo de la neuralgia de Morton, o también puede ser un signo del proceso articular de las cabezas de los metatarsianos. Esta es la prueba de percusión del metatarso. Esta prueba consiste en la provocación de metatarsalgia. Vamos a tomar el pie de nuestro paciente de esta manera y vamos a hacer una ligera extensión de dedos para que salgan a reducir las cabezas del metatarso. Entonces, con el martillo de reflejos vamos a percutir cada cabeza del metatarso. Si existe algún problema en la zona del metatarso, con el golpeteo del martillo se va a exacerbar esta molestia o este dolor, y principalmente si existe alguna molestia entre el cuarto y tercero cabeza del metatarso, puede existir una metatarsalgia del Morton. La prueba es el signo de Hoffa. Vamos a colocar al paciente de cúbito prono con los pies colgando y va a ser una prueba comparativa de ambos pies, donde vamos a realizar una dorsiflexión. Y si observamos que en alguno de los pies se encuentra reducida la tensión del tendón de Aquiles, una prueba complementaria es pedirle al paciente que realice la marcha de puntitas, que ponga los pies de puntitas. Si esto el paciente no lo puede realizar, nos está indicando que hay una ruptura del tendón de Aquiles. Colocaremos a nuestro paciente de cúbito supino con el pie fuera de la camilla y con un apoyo en la parte posterior del hueco popliteo. El terapeuta estará situado en bipedestación a la altura de la articulación. Una mano sujeta la tibia en la cara ventral y la otra realiza una toma del pie en el calcáneo. Manteniendo fija la tibia, realizaremos un empuje desde el calcáneo en dirección ventral o anterior. Se valora la cantidad de desplazamiento en sentido anterior del astrágalo. Cuando esta cantidad está aumentada respecto al tobillo sano o a la regla estándar, se considera el test positivo, implicando una menor estabilidad en sentido anterior. Nuestro paciente estará en decúbito supino con el pie fuera de la camilla y con un apoyo en la parte posterior del hueco popliteo. El terapeuta se situará en bipedestación a la altura de la articulación del tobillo. Con una mano sujeta la tibia dorsalmente y la otra la colocará en la parte anterior del astrágalo. La mano de la tibia será fija, mientras que la otra realiza un empuje en dirección dorsal. Se valora la cantidad de desplazamiento en sentido posterior del astrágalo. Cuando esta cantidad está aumentada respecto al tobillo sano o a la regla estándar, se considera el test positivo, implicando una menor estabilidad en sentido posterior. Paciente sentado con piernas sobre la mesa o bajo el nivel de esta. El examinador se posiciona a los pies del paciente. Posiciona una mano alrededor del quinto metatarsiano y la otra alrededor del primer metatarsiano distal. Aplica presión para comprimir el arco transverso. Usa pulgar e índice para ejercer presión en el espacio sintomático entre metatarsianos. Este test es positivo si hay dolor y o de reproducción de los síntomas. El dolor de un neuroma se puede elicitar también presionando el espacio intermetatarsiano distal y plantar a la cabeza de estos. No confundirse palpando la cabeza del metatarsiano.
Maniobra de Homans. Para la maniobra de Homans, el paciente debe estar de cúbito supino con las rodillas extendidas. Aquí revisaremos la coloración de la piel y la temperatura de los miembros inferiores. En el miembro inferior derecho nosotros vamos a realizar una dorsiflexión del antepié. Aquí la paciente nos refirió dolor en el tendón de Aquiles y los gemelos, siendo Homans positivo. En el miembro inferior izquierdo vamos a realizar el mismo procedimiento, una dorsiflexión del antepié, pero en este caso la paciente no nos refiere a ningún dolor, por lo cual procedemos a realizar Homans modificado, que simplemente consta de levantar el miembro inferior y apretar en la parte de los gemelos. Si la paciente refiere dolor, quiere decir que es Homans positivo. Recordemos que esta maniobra nos sirve para detectar la tromboflebitis profunda. La evaluación del juego articular es muy importante en todas las articulaciones, pues es el diagnóstico del cual se valen los quiroprácticos para poder determinar los diferentes problemas que puedan existir en una articulación específica. Y aquí es importante hacer la evaluación del juego articular en cada uno de los segmentos. Aquí hablaremos por lo menos la evaluación del juego articular del astrágalo sobre el calcáneo. Para efectuar este examen, el paciente puede estar en posición supina o prona. Si está en posición supina, la cara anterior de la falange distal de los pulgares va a presionar el astrágalo y el calcáneo a través de la articulación. Para ello, el pulgar derecho se sitúa sobre la cara posterior y lateral del calcáneo para presionarlo en dirección medial. Y en este caso, el pulgar izquierdo se coloca sobre la cara medial del astrágalo para presionarlo hacia la parte lateral. Ambas presiones aplicadas por igual en direcciones opuestas permiten llegar al juego articular, que se percibirá como una sensación de elasticidad al final del movimiento inducido por la presión. En la evaluación del juego articular de la articulación astrágalo-calcánea, el procedimiento para el deslizamiento de delante a atrás del astrágalo sobre el calcáneo: se flexiona plantarmente el pie para poder contactar mejor con la parte anterior del astrágalo. Luego se ejerce una presión opuesta desde la parte posterior del calcáneo y a lo largo de la línea de plano de la articulación. Y para hacer el deslizamiento de atrás a adelante del astrágalo sobre el calcáneo, se flexiona plantarmente el pie para relajar el tendón de Aquiles, lo que permite contactar con la parte posterior del astrágalo. En la evaluación del juego articular de la articulación talocrural, el procedimiento de deslizamiento lateral a medial es el siguiente. La mano derecha se sitúa sobre el dorso del pie justo distal respecto a la articulación talonavicular y flexiona el pie lateralmente. Lo gira ligeramente hacia afuera y lo sujeta firmemente. De este modo se bloquean todos los movimientos de las articulaciones distales respecto al astrágalo. Los dedos de la mano izquierda rodean y cogen la parte posterior del calcáneo para bloquear el movimiento de la articulación talocalcánea. El pulgar de esta mano se sitúa sobre el borde lateral del astrágalo por encima del ligamento peroneo astragalino de la parte anterior. Luego, sin mover las partes central y anterior del pie, se presiona firmemente el astrágalo con la cara anterior de la falange distal del pulgar izquierdo hasta llegar al deslizamiento del juego articular lateral hacia medial. Normalmente, con el pulgar que se utiliza para palpar, se debería percibir una sensación de elasticidad al final del movimiento articular. Una sensación de dureza nos indica una fijación. Clínicamente, este tipo de fijaciones es uno de los que afecta con más frecuencia al pie y al tobillo. Y en el deslizamiento medial o lateral, la mano izquierda se sitúa sobre el dorso del pie, de modo que el pulgar y el índice contacten con el borde superior del escafoides y del cuboides. Luego se flexiona el pie medialmente y se invierte ligeramente. De este modo se impide que el pie se mueva distalmente respecto al calcáneo. Los dedos de la mano derecha rodean y cogen la parte posterior del calcáneo para bloquear el movimiento astrágalo-calcáneo. La cara anterior de la falange distal del pulgar de esta mano queda situada sobre el borde medial del astrágalo. Hay que asegurarse de que el punto de contacto esté por encima de la porción tibio-astragalina anterior del ligamento deltoideo. Por último, manteniendo la flexión medial del pie, el pulgar derecho ejerce una presión lateral sobre el astrágalo para llegar al juego articular.
En la práctica clínica, la fijación de este movimiento es menos común. Para la evaluación del juego articular de los tarsianos y los metatarsianos en la cara medial del pie, es decir, el deslizamiento inferior y superinferior, el paciente está en decúbito supino con el pie relajado. La mano izquierda se sitúa sobre la parte media y anterior del dorso del pie, mientras que los dedos de la derecha sujetan el talón del paciente para estabilizar la parte posterior del pie. La punta del pulgar derecho se sitúa sobre el borde inferior del escafoides para presionarlo firmemente hacia arriba. Mientras el pulgar derecho presiona un tarsiano hacia arriba con un movimiento pasivo, la mano izquierda presiona el pie hacia abajo en flexión plantar, para incrementar la presión ejercida por el pulgar derecho. Si no se detecta resistencia, el pulgar presiona de nuevo contra los 3 huesos cuneiformes y con los 3 primeros metatarsianos sucesivamente. Si al presionar con el pulgar se detecta alguna resistencia, habrá que determinar qué articulación o articulaciones tienen rigideces. Por ejemplo, si se encuentra una fijación al presionar por abajo del escafoides, es esencial detectar cuál o cuáles de sus 5 articulaciones está afectada antes de que se pueda aplicar un tratamiento. De todos modos, es algo que se puede realizar con mucha rapidez. La evaluación del juego articular del primer metatarsiano sobre el cuneiforme medial, deslizamiento inferior y superinferior. En el procedimiento, en el ejemplo como se ve allí en la lámina, la pérdida de deslizamiento de arriba a abajo del juego articular del primer metatarsiano sobre el cuneiforme medial se detecta con una fuerte resistencia a las presiones opuestas del que se hace con los pulgares. La evaluación del juego articular de los tarsianos y los metatarsianos en la cara lateral del pie mediante deslizamiento inferior o superinferior. Los tarsianos y los metatarsianos de la cara lateral del pie se examinan utilizando el mismo método que para los huesos de la cara medial. En primer lugar, se detecta la presencia de fijaciones presionando con el pulgar de la mano izquierda por debajo del tarsiano o del metatarsiano, mientras se hace esto con la mano derecha sobre el dorso de la parte central y anterior del pie. Evaluación del juego articular de las articulaciones interfalángicas. En este caso, se sujetan por turno 2 falanges contiguas con los pulgares y los índices de las manos. Utilizando una firme presión, se examina el juego articular de los movimientos de flexión, extensión, flexión lateral, traslación lateral, rotación y extensión a lo largo del eje longitudinal, así como el deslizamiento de arriba a abajo. Para llegar al juego articular, primero hay que mover la articulación en su amplitud normal. Luego, cuando se llegue al final de la amplitud, en el punto en que aparece la resistencia ligamentosa, hay que ejercer una presión firme y cortante de manera que la articulación se mueva aún más en esa dirección. Si se nota una sensación de resistencia con final duro, quiere decir que hay pérdida de juego articular. En la evaluación del juego articular de las articulaciones metatarsofalángicas, con una mano se sujetan firmemente los metacarpianos distales de manera que las falanges proximales pueden moverse en todos los planos de movimiento. En concreto, hay que mover la articulación hasta el límite de su juego articular, en flexión lateral, flexión y extensión, rotación, extensión a lo largo del eje longitudinal y traslación medial y lateral.